En la clase de hoy vamos a empezar la unidad 3 correspondiente a fundamentos de los balances de materia. El objetivo general de este capítulo de esta unidad es, dada la descripción de un proceso que opera en régimen estacionario o transitorio, mayormente estacionario, aplicar en forma sistemática el procedimiento para realizar los cálculos de balance de masa del proceso. Entonces, recordando un poquitito antes de empezar la clase en sí, en el capítulo 1 lo que vimos fue, o la parte, digamos, un poco más relevante para nosotros de ese capítulo es la necesidad de representar procesos mediante diagramas, de los cuales el más importante dijimos que va a ser para nosotros el diagrama de bloques. Lo que se desarrolló en el capítulo 2 son las variables que van a estar presentes en esos procesos y cómo yo puedo, a partir de esas variables, ir realizando cálculos, convirtiendo en este caso masa a moles, concentraciones y hablar un poco de lo que sería la presión y temperatura relacionada a los balances de energía. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer en esta unidad es hablar acerca de cuál sería la ecuación general del balance y también aplicarla evidentemente a un sistema que se va a encontrar en régimen ya sea estacionario o transitorio, que es también algo que se vio, digamos, en la primera unidad, ¿verdad? Entonces, asumiendo que esto ya es algo que se sabe, que pueden identificar, entonces lo siguiente sería ahora practicar nuestro balance en forma sistemática. ¿Y a qué nos referimos con sistemático? Es que va a ser un procedimiento, digamos, de alguna manera estandarizado que nos va a permitir encarar cualquier tipo de problema que tengamos de manera a seguir un orden que nos facilite, digamos, la resolución de dichos problemas. Y por el momento vamos a centrarnos solamente en balances de masa. Más adelante, como ya saben, vamos a empezar con balance de energía y demás. Entonces, lo primero que vamos a ver es la ecuación general de balance. Cuando hablamos de ecuación general de balance, no solamente ahora vamos a hablar para balance de masa, es una ecuación general que, como van a ver, para materias subsiguientes como los fenómenos de transporte, la ecuación general de balance, como el nombre dice que es general, se puede aplicar no solamente a masa, sino también es una ecuación que es completamente válida para algunas otras cantidades que se conservan. Sabemos que la masa se conserva, sabemos que la energía se conserva, sabemos que otras cantidades como la cantidad de movimiento que van a haber en fenómenos también se conserva. Entonces, a cualquiera de esas cantidades se le puede aplicar el mismo balance que el que vamos a ver ahora. Ahora, ¿de dónde vamos a expresar o cómo vamos a expresar ese balance? Vamos a suponer que tenemos una unidad de proceso, es solo uno, digamos, no tenemos una mezcla de varias unidades interconectadas entre sí ni nada de eso, es solamente uno. Tenemos un flujo de entrada a ese proceso y tenemos un flujo de salida a ese proceso. Por el momento no estamos especificando si esto se trata de un flujo M entrada de una cantidad total, por ejemplo, o si estamos hablando de la masa de algún componente específico A, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a tomar como ejemplo inicialmente asumiendo que esto sea la masa total. Es un flujo de entrada que está expresado en, digamos, kilogramos total por unidad de tiempo, que ya sea, por ejemplo, hora, ¿verdad? Que es la definición de flujo. Unidad de masa por unidad de tiempo. Lo mismo tenemos acá en la salida, ¿verdad? Entonces, como sabemos que la masa total siempre se va a conservar, necesariamente en este caso el flujo de entrada va a ser igual al flujo de salida si y solo si no hay parte de este flujo de entrada que se pierda o que se quede atrapado, digamos, dentro de la unidad de proceso, ¿verdad? O sea que si tenemos sencillamente este valor de flujo de entrada, que es 10 kilogramos por hora, a la salida, esto puede ser igual a 10 o puede ser distinto de 10. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son algunas cosas que podríamos mencionar que hagan que esto sea igual o que sea diferente? Si es igual, creo que no hay ningún tipo de inconveniente. Si esto termina siendo también 10 kilogramos por hora acá a la salida, ¿eso qué quiere decir? Por lo que habíamos visto, quiere decir que la cantidad, que en este caso es el flujo de masa a la entrada y el flujo de la masa a la salida,
Si son constantes, quiere decir que el proceso va a estar en estado estacionario, ¿verdad? Quiere decir que el flujo de entrada es igual al flujo de salida. Ahora, si son diferentes, para que esto sea diferente, quiere decir, o podemos mencionar básicamente dos cosas. Esto puede ser menor, que sea 5 en este caso, ¿verdad? Si es que el flujo de salida es menor, querría decir, por ejemplo, que si consideramos, por ejemplo, nuestra unidad de proceso, un tanque, en donde tenemos nuestra M de entrada y tenemos una M de salida, si esto es 5 kilogramos por hora, esto es 10 kilogramos por hora. Evidentemente lo que estaría pasando a medida que pasa el tiempo es que esto va a ir subiendo de nivel, ¿verdad? Quiere decir que hay un fenómeno que está ocurriendo dentro de nuestro sistema o dentro de nuestra unidad de proceso o dentro de nuestro volumen de control con relación al fenómeno que está ocurriendo a través de las fronteras del mismo. O sea, nuestras fronteras de nuestro proceso, digamos, son las que tenemos definidas de manera imaginaria acá, ¿verdad? Saben por termodinámica que un sistema es sencillamente esto que nosotros elegimos de alguna manera arbitraria, pero no tanto, ¿verdad? Sabemos qué es lo que estamos definiendo para estudiar lo que ocurre, digamos, en este sistema. Este sistema tiene ciertas fronteras que son sobre las cuales en este caso está atravesando nuestro flujo de entrada y nuestro flujo de salida, y nuestro sistema tiene un volumen o lo que se conoce como volumen de control, ¿verdad? Entonces, si nuestro flujo de salida es menor que nuestro flujo de entrada, esto sencillamente querría decir que nuestro tanque se está llenando o de otra forma se está acumulando. Y este término de acumulación podemos expresar también de la manera contraria, ¿verdad? En este caso podemos decir que la acumulación va a ser positiva porque el volumen del tanque va a ir aumentando cada vez más. Pero si tenemos que esto está ingresando con un valor de 10, pero está saliendo con un valor de 20, quiere decir que va a ocurrir lo contrario. En vez de que esté cargándose el tanque, se va a ir descargando hasta que se vacíe por completo. Entonces, de manera general, vamos a seguir llamándole a esta variación de la cantidad, que es la masa, digamos, total dentro del tanque, en función a lo que es la acumulación, pero sería una acumulación, digamos, negativa, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar o qué es lo que queremos decir con eso? Que para un balance de masa, en este caso total, por ejemplo, como el que tomamos ahora, tenemos las siguientes posibilidades. Tenemos los flujos, que son en este caso términos relacionados a la superficie del sistema, y tenemos lo que es la acumulación, que es algo que ocurre en el volumen del sistema, ¿sí? ¿A qué nos referimos que los flujos son cantidades que dependen de la superficie de control o en este caso el área? Sencillamente eso pueden relacionar con la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad me dice que el flujo es la velocidad por el área y la densidad, ¿verdad? Yo tengo una misma velocidad y tengo una misma densidad, el flujo de masa va a ser diferente si la superficie, en este caso que está atravesando, es diferente, ¿verdad? Es lo mismo que yo diga que tengo una tubería con un diámetro determinado y tengo otra tubería con un diámetro mucho mayor. Para las mismas condiciones de velocidad y densidad, el flujo en esta tubería evidentemente va a ser mayor. A eso nos referimos con un fenómeno, en este caso, relacionado a la superficie de control del sistema, y la acumulación es sencillamente algo que ocurre en todo el volumen del mismo, ¿verdad? ¿Está bien? Ahora, ¿qué otras cantidades podríamos relacionar para nuestra ecuación general de balance? Ahora mismo solamente hablamos acerca de la masa total. ¿Qué pasa si es que estamos hablando ahora de la masa de un componente, por ejemplo, A? Si es que tenemos la masa de un componente A, existe la posibilidad de ese componente A sea de vuelta reactivo o no reactivo. Si es un componente no reactivo, creo que el análisis sería exactamente igual al que hicimos recién con la masa total. Entonces vamos a obviar esto y solamente lo que vamos a añadir ahora sería la posibilidad de que A sea reactivo. Si A es reactivo, reactivo con el sentido de la palabra, quiere decir que
va a reaccionar para dar una reacción A, por ejemplo, a B, quiere decir que en este caso la cantidad de A a la salida va a ser evidentemente menor que la cantidad de A a la entrada, ¿verdad? Porque se va a estar produciendo justamente esa cantidad B. Y la cantidad de A que va a desaparecer o que se va a consumir, o la cantidad de B que va a aparecer también dentro de nuestro volumen de control, o dentro de nuestra unidad de proceso, o dentro del sistema. Entonces a esto podemos agregarle lo que serían las reacciones químicas como generación y como consumo, dependiendo de lo que tengamos, ¿verdad? A sería, por ejemplo, en este caso, un compuesto reactivo que se va a consumir, y B sería un compuesto reactivo que se va a generar, según este ejemplo sencillo que está acá, ¿verdad? Entonces, estos serían, digamos, los motivos por los cuales podríamos tener diferencias entre lo que es la cantidad de masa de entrada con respecto a la cantidad de masa de salida. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora sería reordenar u organizar, en este caso, los términos relacionados a los flujos, las reacciones químicas y la acumulación, para expresar nuestra ecuación de balance general, que es lo que vamos a ver ahora. Como los flujos tenemos dos, entrada y salida, lo que vamos a hacer nosotros ahora en balance es asignarle, digamos, un sentido, un valor positivo o negativo, digamos, por una cierta convención que vamos a mencionar. Entonces, yo puedo decir de que todo lo que sea flujo de entrada va a ser positivo, y todo lo que sea flujo de salida va a ser negativo. Todo lo que sea generación, porque se genera en este caso, va a ser positivo, y todo lo que se consume va a ser negativo. Aumenta, disminuye, ¿verdad? Y lo mismo con la acumulación. Si la acumulación implica que el volumen del tanque, por ejemplo, está aumentando, quiere decir que sería positivo, o que sería negativo en caso contrario, ¿verdad? Entonces, la manera general de poder definir esto es la siguiente. Definimos como los términos, digamos, positivos, que implican que va a entrar masa al sistema, como el flujo de entrada propiamente, más la generación de masa. Estas dos cantidades están relacionadas con lo que sería aportar, digamos, masa al sistema, ¿sí? Así como esto implicaría que va a estar entrando masa al sistema, la cantidad de masa que pueda salir va a estar relacionada con el flujo de salida y con el consumo debido a la reacción química, si es que hubiese o no, ¿verdad? Y sencillamente esto es lo que va a ser igual a nuestra acumulación. Y de vuelta, sencillamente sería igual ya a la acumulación. Entonces, el signo de esto, que sea positivo o negativo, para saber si es que se va a estar llenando o descargando el tanque, ya va a depender de los valores que tengamos, digamos, acá del lado izquierdo. ¿Está bien? Y esa es la ecuación general. Para repetir de vuelta y hacer la aclaración, entonces, el término o los términos relacionados a entradas y salidas, como vamos a ver, son términos relacionados a través de las fronteras del sistema. Creo que ya explicamos por qué, ¿verdad? Los términos relacionados a generación y consumo se produce dentro del sistema, o sea, esto es un término que afecta a todo el volumen del sistema. La entrada o la salida afecta solamente o está relacionado con la frontera, que es el área que está atravesando. La salida, igual que la entrada, en este caso a través de la frontera del sistema. Y el consumo, que también es un término relacionado a todo el volumen del mismo, ¿verdad? Y la acumulación, evidentemente, también es una variable relacionada a dentro del sistema, o también está relacionado con el volumen. ¿Está bien? Entonces, estas son las cantidades que vamos a considerar para cualquier balance que realicemos, siempre y cuando esa cantidad que estemos balanceando pueda ser, entre comillas, balanceable, ¿verdad? Que dijimos que sabemos que existe conservación de masa, entonces esta ecuación es aplicable para la conservación de masa, y esa conservación de masa ya podemos expresar de vuelta para la masa total, para la masa de un componente particular, etc. También podemos aplicar para energía, es decir, entrada de energía, generación de energía, salida de energía, consumo de energía, igual a acumulación de energía. Y para cantidad de movimiento, que, como mencionamos, va a estar relacionada con lo que van a ver en fenómeno 1, que sería como un balance de fuerzas. ¿Está? Entonces, creo que hasta acá por el momento no hay nada tampoco muy raro. Probablemente
le haya dado más vueltas de lo que sea necesario a esto, pero espero que con esto se tenga una idea, digamos, de con lo que vamos a empezar a trabajar. Ahora, lo que vamos a hacer es, primeramente, identificar los dos tipos de balance con los cuales vamos a encontrarnos y lo que vamos a utilizar, digamos, para nuestros problemas. Los tipos de balance se dividen en lo que son los balances diferenciales, indican lo que ocurre en un instante determinado y cada término de la ecuación, en este caso, es una velocidad. Es básicamente lo que teníamos en el ejemplo anterior, en donde tenemos un proceso X cualquiera y tenemos cantidades como flujos de entrada y flujos de salida. ¿Sí? Es lo que ocurre en un instante determinado, es decir, el flujo que tenemos acá está dado por una unidad de tiempo, ya sea horas, segundos, lo que sea, ¿verdad? Y cada término es una velocidad en este caso de flujo máximo de entrada y una velocidad de flujo máximo de salida. Ahora, si no estoy trabajando con flujos, sino lo que hago es describir lo que ocurre entre dos instantes determinados, no voy a tener un flujo de entrada, o sea, no voy a tener un proceso en donde haya un flujo de entrada y salida, sino lo que vamos a tener es un estado inicial y un estado final. En este caso, evidentemente no hay flujo, ¿verdad? Quiere decir que este tipo de sistema no está relacionado, digamos, con algún proceso continuo, ¿verdad? Es decir, voy a analizar la masa inicial y la masa final que hay en ese sistema. Eso es lo que voy a, digamos, balancear o eso es lo que voy a aplicar o vamos a llevar a nuestra ecuación de balance. Entonces, ¿qué es lo que queremos diferenciar con esto? Queremos diferenciar que normalmente los balances diferenciales son los que se van a aplicar siempre a procesos que se encuentran en régimen estacionario. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué es lo que se necesita para que un proceso se encuentre o no en régimen estacionario. Pero básicamente, de acuerdo a lo que vimos acá, es fácilmente ver que para que un sistema se encuentre en régimen estacionario, la acumulación de esa cantidad que yo estoy evaluando tiene que ser igual a cero, ¿verdad? ¿Sí? Es básicamente lo que dijimos acá, ¿verdad? Si el flujo de masa de entrada es igual al flujo de salida, eso quiere decir que es estacionario. Entonces, sería sencillamente reducir esta expresión a sin generación, sin consumo, entrada igual a salida daría acumulación igual a cero, ¿verdad? Entonces, es básicamente para toda cantidad que estemos balanceando siempre, la acumulación igual a cero implicaría que el sistema se encuentra en estado estacionario, ¿verdad? Bueno, entonces, si no tenemos un proceso en régimen estacionario, es decir, si tenemos un proceso por lote o transitorio o intermitente, recurriríamos a los balances integrales, que son balances que ocurren entre dos instantes determinados, es decir, voy a tener cierta variación de, por ejemplo, una cantidad con respecto a esto, que va a ser igual a algo, entonces sencillamente tenemos que integrar esto entre esos instantes que estamos evaluando. Este tipo de balance, que es un balance integral, es el que se aplica a balances transitorios, que es lo que vamos a ver al final, digamos, de nuestro semestre. Que evidentemente seguro ya vieron también en ecuaciones diferenciales, ¿verdad? No creo que sea tampoco nada nuevo por el momento. ¿Está? Bueno, algunas consideraciones. Por más de que tengamos el nombre o la palabra reglas, no es algo que expresamente necesitamos memorizar, sino son cosas que sencillamente tenemos que recordar o entender o ver que son cosas de alguna manera lógicas, ¿verdad? Entonces, si la cantidad que estoy balanceando es la masa total, exceptuando cualquier proceso de reacciones nucleares, en donde sabemos que a nivel, digamos, microscópico es posible convertir masa en energía o viceversa, ¿verdad? Entonces, si la cantidad que estoy balanceando siempre es masa total, como la masa total siempre se va a conservar, entonces la masa total no puedo generar ni tampoco puedo consumir. La masa total siempre se va a conservar, eso quiere decir que los términos de generación y consumo siempre van a ser igual a cero si lo que estoy balanceando es la masa total. Voy a escribir de vuelta la ecuación acá para tener a mano y entendamos un poco mejor si es que es necesario. Teníamos entrada más generación menos consumo menos salida igual a acumulación, ¿verdad?
Entonces, para cualquier balance de masa total, yo ya sé que estos dos términos van a ser igual a cero. Entonces, nuestro balance de masa va a quedar reducido a entrada menos salida igual a acumulación. ¿Está bien? Ahora, si lo que estamos balanceando es una especie no reactiva, por ejemplo, la reacción que habíamos visto en el ejemplo anterior, bueno, en el caso de que no exista reacción, ¿verdad? Si el compuesto A es no reactivo, ni tampoco producto de esa reacción, entonces evidentemente ese compuesto A no se va a poder generar ni tampoco se va a poder consumir porque es no reactivo, no forma parte de ninguna reacción. Tengan en cuenta eso porque yo puedo decir de que el componente A participa en la reacción A para dar B. Evidentemente A es reactivo, quiere decir que generación no va a tener porque se está consumiendo, pero sí va a haber consumo. Y lo opuesto para B, ¿verdad? B en este caso va a tener generación, pero no va a tener consumo. En el caso de que la sustancia sea directamente no reactivo, tampoco tenemos ningún término de generación ni ningún término de consumo asociado. O sea que en este caso también tendríamos que la ecuación de entrada menos salida más generación menos consumo sería igual a acumulación. Es decir, podemos también simplificar estos dos términos reduciéndose el balance a entrada menos salida igual a acumulación. ¿Está bien? Y por último, si un sistema se encuentra en estado estacionario, quiere decir que la variación de esa cantidad que estoy balanceando con respecto al tiempo va a ser igual a cero, por lo cual entonces la acumulación va a ser igual a cero, sin importar lo que sea que en este caso estemos balanceando. Es decir, cuando yo categóricamente afirmo que un sistema se encuentra en estado estacionario, quiere decir que todas las variables en este caso ya no varían con respecto al tiempo. Sin embargo, tengan en cuenta que en un proceso o en un problema, como vamos a ver un poco más adelante, es posible que yo tenga, por ejemplo, una sustancia A y una sustancia B, en donde si yo aplico la ecuación general de balance a A, si A, por ejemplo, es no reactivo, voy a reducir la ecuación a esto. Si B, que forma parte también de mi proceso, en este caso, es reactivo, entonces no va a ser aplicable esta ecuación que tenemos acá. ¿Sí? Y otra cosa, puede ser que A, como una sustancia, en este caso independiente, que se encuentre en estado estacionario, pero B no. Es decir, evidentemente eso significa ya que todo el proceso no va a estar en estado estacionario, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora sería aplicar esto, cosa que creo que ya veníamos aplicando de alguna manera también, a los procesos que vamos a analizar. Dijimos que vamos a estudiar dos tipos de procesos, los procesos continuos en estado estacionario y los procesos por lote o intermitentes o transitorios, ¿verdad? Partiendo de la ecuación general, entonces tenemos entrada más generación menos salida menos consumo igual a acumulación. Si aplico a un proceso continuo en régimen estacionario, entonces si el régimen es estacionario, eso implica que la acumulación es igual a cero, quedándome solamente entrada más generación es igual a salida más consumo, sencillamente reordenando esto, ¿verdad? Ahora, si aparte de que el proceso es continuo y en estado estacionario, y aparte de esto le sumo que el balance estoy aplicando a una especie no reactiva, que es con lo cual vamos a empezar este capítulo, entonces en este capítulo vamos a empezar procesos continuos en estado estacionario y procesos continuos en estado estacionario para especies no reactivas. Con estas tres cosas, nuestro balance de masa general queda reducido a entrada igual a salida, que es básicamente el pan de cada día para prácticamente el 80 o 90% de los problemas de balance que vamos a ver en el semestre. Tengan en cuenta que, bueno, no porque el balance o la ecuación general, en este caso, quede reducido a un simple entrada-salida, eso implica que los balances en sí van a ser sencillos, ¿verdad? Podemos tener un proceso en donde yo tenga
3 entradas y 4 salidas o lo que sea, ¿verdad? Al decir entrada y salida estamos considerando todas las entradas que puedan haber y todas las salidas que puedan haber, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, pero al final quedaría reducido a eso, entrada igual a salida, que es lo que más comúnmente vamos a utilizar. Vamos a ver entonces eso con el siguiente problema. El siguiente problema, que es un ejemplo, dice cada hora se separan por destilación en dos fracciones 1000 kilogramos de una mezcla de benceno y tolueno que contiene 50% de benceno por masa. La velocidad del flujo másico del benceno en la corriente superior es 450 kilogramos de benceno por hora y la del tolueno en la corriente inferior es 475 kilogramos del tolueno por hora. La operación se encuentra en estado estacionario. Calcule las velocidades de flujo desconocidas de los componentes en las corrientes de salida. Entonces, vamos a poner en práctica primeramente nuestro diagrama de bloque de nuestro proceso. Tengan en cuenta que por más de que el problema parezca sencillo, de hecho es sencillo todavía, yo creo que sería siempre bueno que vayan acostumbrándose y vayan haciendo, digamos, el procedimiento que necesariamente van a tener que hacer más adelante. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre es armar nuestro diagrama de bloque para nuestro proceso. Entonces, nuestro diagrama, en este caso, sería esto, que es una sola etapa del proceso, que es una operación de destilación. Cada hora se separan en dos fracciones 1000 kilogramos de una mezcla de benceno y tolueno. Quiere decir que eso es lo que se alimenta a nuestro proceso o nuestra columna de destilación, ¿verdad? Entonces tenemos una entrada. A esto podemos llamarle entonces, no hace falta designarle con alguna variable particular ya que conocemos el valor de esto. Entonces vamos a nombrarle ya directamente a esto con el valor que le corresponde, que es 1000 kilogramos por hora. Cuando normalmente colocamos solamente kilogramos, se entiende que es el kilogramo total. Cuando yo especifico kilogramos de A o kilogramos de B, en ese caso sí estaríamos hablando de la cantidad particular de esa sustancia. Tenemos 1000 kilogramos que tiene una composición o una mezcla, en este caso, de 50% por masa. Es decir, esto podemos expresar como 0,5 kilogramos de benceno por kilogramo total y es 0,5 kilogramos de tolueno por kilogramo total. ¿Sí? Entonces, esto está completamente, digamos, definido acá. Algo importante que siempre hay que tener en cuenta para que yo pueda definir por completo una corriente en un diagrama de bloque, un diagrama de flujo o lo que sea, es que mediante las variables que yo defino para esa corriente, yo debería poder utilizar todas esas variables para calcular expresamente el flujo másico o el flujo molar de todos los componentes independientes o individuales que forman parte de esa corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso, si yo quiero la cantidad del flujo másico de benceno, puedo multiplicar sencillamente el flujo total por la X de benceno, que son las dos variables que están acá. Esto sería el flujo total y esta sería la composición de benceno, ¿verdad? Entonces lo mismo tenemos para el tolueno. Así también yo podía haber escrito directamente esto de la siguiente manera. Podía escribir directamente 50 kilogramos de benceno por hora, ya directamente multiplicando 500 kilogramos de benceno por hora y 500 kilogramos de tolueno por hora, ¿verdad? Es lo mismo, quiere decir que si yo quiero calcular o expresar el flujo másico de benceno, directamente eso es lo que ya tengo acá, ¿verdad? Si quiero expresar el flujo másico de tolueno, tenemos directamente acá. Entonces, si quiero el flujo total, sencillamente esto es el flujo de benceno más el flujo de tolueno. ¿Está bien? Cualquiera de las dos cosas que estamos viendo acá son válidas, ¿verdad? Lo que quiero simplemente aclarar ya de entrada es que para que esté completamente definida nuestra corriente es necesario que pueda
poder definir todo esto. Y creo que ese es más o menos el problema o la variabilidad que se puede dar, digamos, en balance, que así como ahora mismo yo expresé esto de esta manera, cualquier otra persona podía haber expresado de esta manera, entonces eh, parecería que son problemas diferentes, pero al final sigue siendo lo mismo, pero expresado de diferente forma, ¿verdad? Y eso implicaría que para procesos un poco más complicados ya más adelante, la manera en que yo defina esto probablemente ayude a que sea un poco más fácil o más difícil resolver un problema. ¿Sí? Por eso es cuestión de, digamos, ir practicando e ir familiarizándose con la forma de escribir y representar esto. Ahora, escribo las dos corrientes de salida porque el problema menciona que tenemos una corriente superior y una corriente inferior. La velocidad del flujo másico de benceno en la corriente superior es de 450 kilogramos de benceno por hora. Entonces vamos a escribir eso acá arriba. Acá tenemos 450 kilogramos de benceno por hora. Y en la corriente inferior es 475 de tolueno. Entonces 475 kilogramos de tolueno por hora. Entonces, pregunto nuevamente, en la manera en que tenemos definido nuestro diagrama de bloque ahora mismo, ¿esto está correcto o no? Viendo o comparando con nuestro flujo de entrada, donde sí podemos conocer las cantidades de todas las corrientes, acá arriba no tengo todas las variables suficientes como para poder conocer el flujo de todas las variables. Es decir, necesito acá arriba escribir una variable flujo másico de tolueno y acá necesito definir el flujo másico de benceno. Y esto va a estar en kilogramos de tolueno por hora y esto va a estar en kilogramos de benceno por hora. Ahora, agregando esto, si nuestro diagrama de bloque está completo, ¿por qué? Porque si yo quiero calcular la masa total, digamos que tenemos acá arriba, la masa total va a ser sencillamente 450 más m de tolueno. Y la masa total de acá abajo va a ser 475 más la masa de benceno. Sin estas variables que yo haya colocado acá o sin las incógnitas, digamos, nuestro problema no iba a estar correctamente especificado. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a plantear y resolver ahora lo que nos pide el problema. El problema nos pide básicamente los valores de los flujos de tolueno que tenemos acá arriba y el flujo de benceno que tenemos acá abajo. Para eso vamos a partir de nuestra ecuación de balance de masa. Entonces voy a escribir una vez de manera general nuestra ecuación de balance, que era entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. Esto podemos aplicarlo a la masa total, podemos aplicarlo a la masa de benceno y podemos aplicarlo a la masa de tolueno. ¿Sí? Fíjense que haciendo de alguna manera un adelanto, un spoiler de lo que sería ya algún contenido posterior que vamos a ver en este capítulo, fíjense que tenemos una, dos y tres ecuaciones disponibles para que yo pueda, digamos, determinar mis incógnitas, que son las dos que tenemos acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una de estas ecuaciones sobra, una ecuación de la que tengo acá está de más, o una de las ecuaciones que está acá no me va a servir o está mal. Sencillamente significa que para que yo pueda plantear la cantidad de incógnitas o para que yo pueda resolver la cantidad de incógnitas que tengo, me sirven solamente dos de las tres que están acá. Y esas dos pueden ser cualquiera de las tres que están acá ahora mismo. Es decir, puedo tomar esta ecuación y esta y voy a poder resolver y me dar el valor correcto. Puedo tomar estas dos, me va a dar el resultado correcto. Me va a dar también lo mismo si tomo estas dos que están acá. Y eso es otro problema que suele surgir con balances en sí, que si tenemos disponibles tres ecuaciones, pero yo tengo que elegir solamente dos de ellas,
diferentes personas evidentemente pueden elegir diferentes balances. Al elegir diferentes balances puede ser de vuelta que algún balance sea un poco más complicado que otro, entonces eso ya difiere, digamos, en el procedimiento. No quiere decir que va a estar mal con lo que estamos diciendo acá, evidentemente vamos a llegar a lo mismo, a lo que ustedes van a corroborar y comprobar, que pueden utilizar cualquier par de lo que tenemos acá, entonces son cosas que hacen a balance una materia un poco más libre en el sentido de que la posibilidad de plantear los problemas es un poco diferente que seguir un mismo procedimiento o una misma receta como otros casos, ¿sí? Por distintos caminos o por distintas ecuaciones se pueden llegar, digamos, al mismo resultado final. Bueno, entonces, eh, yo ahora mismo no voy a resolver ni despejar en sí las incógnitas. Lo que vamos a hacer es plantear los balances para practicar, digamos, nuestra ecuación general que tenemos. Entonces voy a escribir el balance de masa del benceno. Voy a escribir el balance de masa del tolueno y voy a escribir el balance de masa total. Y les dejo a ustedes como una sencilla tarea hallar los valores numéricos justamente eligiendo las ecuaciones que a ustedes les parezcan. Y de hecho sería lo correcto que prueben con distintas combinaciones para que estén seguros de que pueden tener esa libertad de elegir las ecuaciones que ustedes quieran. ¿Está bien? Entonces, el balance de masa para el benceno sería aplicar nuestra ecuación general para el benceno, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo que el problema dice que el sistema se encuentra en estado estacionario. Que el sistema se encuentre en estado estacionario implica que todas nuestras variables que tenemos o en todos los balances que yo quiera plantear, el término de acumulación va a ser igual a cero. Esto claro acá, que es porque el proceso está en estado estacionario. ¿Está bien? Ahora, nuestro proceso no es reactivo, es decir, ni el benceno ni el tolueno reaccionan dentro de esa columna de destilación. ¿Por qué es eso? Porque el problema no me habla acerca de ninguna reacción. ¿Está bien? Entonces, los términos de generación y de consumo podemos despreciar diciendo que es el sistema no reactivo. Entonces, para cualquier balance que quiera hacer ahora mismo, benceno, tolueno o masa total, el balance va a ser entrada igual a salida, entrada igual a salida y entrada igual a salida. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo evaluamos el flujo de masa de benceno en la entrada? A partir de lo que tenemos acá, a partir de la información que tenemos, el flujo de benceno en la entrada sería 1000 y voy a expresar ahora mismo en función a las unidades de medida que tenemos para que puedan simplemente tener esa idea de esa práctica, digamos, al comienzo, por la fracción de benceno que tenemos, que es 0,5 kilogramos de benceno por kilogramos. Esto es lo que vimos en el capítulo anterior cuando hablamos de variables de proceso. Ahora tenemos que la masa del benceno es la masa total por la X de benceno. ¿Sí? Sencillamente eso, ¿verdad? Y la masa de salida del benceno, recuerden que tenemos en este caso una corriente, tenemos dos corrientes y tenemos tres corrientes. Entonces las salidas serían las salidas 2 y 3. Entonces en este caso tenemos 450, esto es kilogramos de benceno por hora, más el flujo de benceno que tenemos acá con la incógnita de MB. Entonces, esta sería la incógnita que yo querría despejar a partir de esta ecuación. Es la única incógnita, ¿verdad? ¿Está bien? Y esto, para que esté correctamente especificado, vamos a aclarar que evidentemente la unidad de medida de esto es kilogramos de benceno por hora. ¿Está bien?
Voy a reescribir esto acá simplemente de manera general sin las unidades, ya que es lo que normalmente vamos a utilizar. Digamos, esto sería una M total por la X de benceno 1, en este caso, por ejemplo, ya que la corriente 1 va a ser igual a 450 más MB. Y esta sería mi ecuación de balance de masa para el benceno. Asimismo, despreciando, digamos, esta partecita, haciendo lo mismo con las unidades para el tolueno, llegaríamos a una ecuación similar que sería entonces de la siguiente manera. Ahora tendríamos entonces la masa total por la X del tolueno igual a la salida de tolueno, que sería el flujo de tolueno de allá arriba, que está definido como MT, más 475, que sería entonces nuestra segunda ecuación. Y como les dije, si tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas, con estas dos ecuaciones ya puedo despejar las dos ecuaciones, las dos incógnitas que tengo en el problema, y con eso ya resolver el mismo. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, vamos a plantear el balance para la masa total y a partir de eso vamos a ver qué podemos concluir o qué podemos hacer con esto. La masa total implica la masa total que entra al sistema, que en este caso solamente va a ser los 1000 kilogramos por hora, y esto va a ser igual a la totalidad de la salida, ¿verdad? La masa total ya dependería de ustedes cómo quieran nombrarle, incluso pueden llamarle a una M2 acá, pueden llamarle a esto una M3 acá, M2 sería la suma de estos dos, M3 sería la suma de estos tres, o directamente, como lo que vamos a hacer ahora, es sencillamente sumar todas las corrientes individuales de esas corrientes acá, a la salida. Entonces tendríamos 450 kilogramos de benceno por hora más la masa de tolueno más 475 kilogramos de tolueno por hora más M del benceno. Y de vuelta en esta ecuación tenemos las mismas incógnitas, ¿verdad? Vuelven a aparecer nuestras incógnitas, que son la masa total y la masa de benceno. El problema con esto es que en una sola ecuación aparecen las dos incógnitas, ¿verdad? Quiere decir que para que yo pueda utilizar esto, tengo que resolver necesariamente, por ejemplo, o esto primero o esto primero. En el caso anterior, puedo resolver directamente uno y después puedo resolver el otro sin que se molesten, digamos, uno con otro, ¿verdad? Entonces, en cuanto a términos técnicos de qué sería más fácil o no, capaz sea más fácil directamente determinar o resolver cada uno de manera independiente que hacer uno de esto y hacer esto. Aparte, este probablemente sea un poco más largo porque considera todo, ¿verdad? Ya dependería de ustedes, ¿verdad? Lo que sí se puede hacer es que si tenemos tres balances y solamente dos de ellos yo necesito, el tercer balance, que de alguna manera sobra, puede utilizarse para verificar que el balance que hayamos hecho esté correcto. Es decir, si ya calculé el flujo de benceno y el flujo de tolueno acá, al reemplazar eso en esta tercera ecuación, esto me debería dar los 1000 que tenemos acá, de manera que yo pueda verificar que mi proceso en este caso esté correcto. ¿Está bien? Bueno, entonces el trabajo de calcular los valores numéricos dejo para ustedes, y continuamos entonces ahora con el siguiente contenido. Lo que vamos a ver ahora sería el análisis de nuestro balance general, pero aplicado a procesos intermitentes o por lotes. Ahora, partimos de vuelta de la ecuación general, que es entrada más generación menos salida menos consumo igual a acumulación. Si estamos trabajando con un proceso integral, que es entre dos intervalos de tiempo, no tenemos propiamente términos relacionados a la entrada y la salida. Es decir, para un proceso por lotes o intermitentes, es sencillamente, digamos, tener el reactorcito
cargado, esperar desde un T inicial, controlar esto en un T final y ver qué pasa dentro de ese reactorcito. Entonces, ya se cargaron todas las cantidades acá, no hay flujo de entrada, no hay flujo de salida. Entonces, eso es lo que estaríamos despreciando, digamos, o anulando para nuestra ecuación general. Entonces nos quedaría generación menos consumo igual a acumulación. Y ahora, por definición, la acumulación sencillamente sería la cantidad final menos la cantidad inicial. Y esto relacionado con lo que vimos al inicio con respecto al tanque. Si el tanque se estaba cargando, implica que la cantidad final aumenta con relación a la cantidad inicial y por eso habíamos dicho que la acumulación iba a ser positiva, ¿verdad? Si ocurre lo contrario, entonces la acumulación va a ser negativa, es decir, la cantidad final va a ser menor que la cantidad inicial. Entonces, combinando esto con lo que tenemos acá arriba, me queda una ecuación reordenada, digamos, de esta forma. Ahora, recuerden que los términos de generación y consumo son válidos para un proceso con reacción química. Si no tenemos reacción química, entonces la generación y consumo serían iguales a cero y lo que habíamos definido como entrada igual a salida para un balance, en este caso, del proceso continuo, en este caso me quedaría solamente cantidad final igual a la cantidad inicial. ¿Está bien? Es básicamente lo mismo, ¿verdad? Esto sería solamente reordenando, digamos, esto con respecto a los términos positivos o negativos, ¿verdad? Generación, que sería lo que entra al sistema o que gana al sistema, cantidad inicial, y consumo de cantidad final sería, digamos, no a la salida, sino que al final del proceso. Bueno, vamos a aplicar eso entonces para el siguiente problema. El siguiente problema dice: se tienen dos mezclas de metanol agua en matraces distintos. La primera contiene 40% por peso de metanol y la segunda 70% por peso de metanol. Si se combinan 200 gramos de la primera mezcla con 150 gramos de la segunda, ¿cuáles serán la masa y la composición del producto? Entonces, el proceso que tenemos ahora, como no hay flujos, de acuerdo a lo que podemos leer ya en el enunciado del problema, sería más o menos lo siguiente. Tenemos al inicio, esto sería al inicio, tenemos dos matraces, vamos a llamarle a esto 1 y 2, y al final tenemos un solo matraz, al cual podemos llamarle 3. ¿Sí? Estos dos se mezclaron en un tercer matraz. ¿Sí? No quiere decir que los dos se convirtieron en un matraz o algo así. El contenido es lo que se vierte en un tercero. ¿Verdad? Ahora, vamos a ir nombrando a las variables en función a los datos que tenemos en el problema. Así como hicimos en el ejemplo anterior, cuidadosamente siempre hay que ir nombrando a nuestras variables de manera que yo pueda tener toda esa información para calcular las cantidades en cada etapa. Para el caso inicial, se combinan 200 gramos de la primera mezcla, entonces M1, no como forma de flujo, M1 es sencillamente ahora 200 gramos, sería la masa total de ese matraz. M2 sin flujo sería entonces 100, creo que era 150, y las composiciones de cada uno. La primera mezcla tiene 40% por peso de metanol, que es metanol agua, entonces esto podemos decir de que la X del metanol es de 0,4 gramos de metanol por gramo, y esto es X de agua, va a ser 0,6 gramos de agua por gramo. Para el contenido del matraz 2 tiene 70% de metanol, entonces la X de metanol acá podemos llamarle 1, esto sería de 2,
0,7 gramos de metanol por gramo, XA2 sería 0,3 gramos de A por gramo. Y en la cantidad final, digamos, como incógnita, tendríamos la M3, que de vuelta no es flujo, perdón, y tendríamos la X de metanol 3 y la X del agua 3. ¿De dónde? Sabemos que siempre la sumatoria de las fracciones deberían dar 1, entonces esto podríamos escribir gramos de metanol por gramo, y esto sería 1 menos X de metanol 3, que es gramo de agua por gramo, y nuestra masa total de M3. ¿Está bien? De vuelta entonces, lo que podríamos hacer ahora es lo que planteamos en el problema anterior, que es aplicar nuestro balance de masa general, ya sea para metanol, agua o el sistema o la cantidad, en este caso, de masa total. Puedo aplicar nuevamente balance para estas tres cantidades. ¿Está bien? Ahora, nuestro balance, ¿a qué va a quedar reducido en este caso? Voy a escribir una vez de vuelta de manera general nuestro balance: entrada menos salida más generación menos consumo igual a la acumulación. Y acumulación voy a escribir ya en función de la cantidad final menos la cantidad inicial, que era la definición que habíamos dicho. Entonces, sabemos ya que esto no existe. Esto es porque el proceso es por lote o no continuo. Generación y consumo son iguales a 0 porque no hay reacción química, y me queda que el balance es sencillamente cantidad final es igual a la cantidad inicial. ¿Sí? Entonces, aplicando esto nuevamente, ahora vamos a aplicar para metanol, vamos a aplicar para agua y vamos a aplicar para el contenido total. Para el metanol, cantidad inicial de metanol sería entonces M1 por X M1 más M2 por X M2 igual a la cantidad total, que es M3 por X M3. ¿Sí? Ya les dejo a ustedes la tarea de evaluar que las unidades de medida del balance que estamos planteando acá debería ser consistente en ambos lados, ¿verdad? M1 por XM1 sería masa total por la fracción de XM1, que me debería dar gramos de metanol. Lo mismo para el 2 sería gramos de metanol, y esto también gramos de metanol, ¿verdad? ¿Está bien? Y eso es lo que tenemos, ¿verdad? Cantidad final es esto, cantidad inicial es lo que tenemos de este lado. Para el agua voy a plantear lo mismo. Para el agua sería entonces M1 por X del agua 1 más M2 por X del agua 2 igual a M3 por X del agua 3. Y por último el balance total. El balance total implicaría que la masa total al inicio es M1 más M2, va a ser igual a la masa total, que es M3. ¿Está bien? Entonces voy a ir marcando de vuelta nuestras incógnitas que tenemos acá. Tenemos no M2, sino que M3 y esto son 2. Acá tenemos también M3 y esto. Y acá tenemos esto. Entonces, a diferencia del problema anterior, en donde podía resolver sin problema los balances independientes y después pasar al balance total, acá creo que ocurre lo contrario, ¿verdad?
si me fijo directamente en el balance de metanol, tengo dos incógnitas y una sola expresión o una sola ecuación. Lo mismo para el agua, pero el balance total ya me da una de las incógnitas directamente. Eso sería entonces calcular directamente acá primero M3 y después de M3, esto ya no sería incógnita, entonces podría calcular cualquiera de los dos que está acá. De hecho, en este caso pueden calcular esto acá con esta ecuación para el agua y pueden calcular de vuelta esto acá para el metanol. Pero evidentemente ya saben que esto sería x de A3, ¿verdad? X de A3 es lo mismo que 1 menos X de M3, que es la fracción del agua, ¿verdad? Al final. Y entonces con solamente de vuelta dos ecuaciones pueden calcular las tres incógnitas que tenemos. Bueno, las dos incógnitas nomás al final que tenemos, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, entonces esto sería un ejemplo también sencillo de lo que es la ecuación, la aplicación de la ecuación general de balance para un sistema intermitente. Tengan en cuenta que sí, siguen siendo sencillos los problemas, evidentemente hay que empezar con cosas sencillas, pero la idea es que esto se vaya entendiendo, digamos, de a poco para ir cada vez mejorando y complicando un poco más los problemas para acercarnos a problemas ya un poco más reales, ¿verdad? Un poco más complejos. Bueno, el siguiente problema que vamos a plantear ya es una combinación de lo que serían los balances que vimos hasta ahora, es decir, vamos a tratar de identificar los tipos de balance que voy a necesitar aplicar y ver cómo aplicar cada balance a cada componente. Antes de continuar, voy a parar entonces el video acá, de manera que quede como una introducción de los dos primeros problemas que vimos para cada uno de los tipos de balance, ya sea continuo o en este caso por lote, y continuaríamos en el siguiente video a partir de el siguiente problema, que es el ejemplo 424.